Hola a todos, en este video se les va a explicar el reporte de cartera de proveedores. Aquí en la parte superior, la ruta para llegar al reporte, picamos en el diamantico, picamos en la carpeta de proveedores, reportes de auditoría, análisis de proveedores. Bueno, primero que todo, esta pantalla o estos reportes navegan todo por las cuentas que tengan parametrizadas en el grupo de cuentas provee o proveedores. Recordemos que esa parte es aquí en creación de grupos de cuentas. Eso ya hay una parametrización inicial. De todas maneras, pues para recordar que él navega por todos los documentos o saldos de las cuentas que se colocan aquí en proveedores, provee, ¿sí? Entonces las que tengan aquí parametrizadas es la que él va a verificar todos los documentos pendientes por pagar en ese reporte. De igual manera aquí tenemos la opción cuentas desde hasta, aquí nos van a salir las cuentas que tenemos parametrizadas. Si hace falta uno, pues como les indicaba, hay que parametrizarlas en el grupo de cuentas. Tenemos entonces los filtros, desde qué cuenta hasta qué cuenta, ¿sí? Puede valer ninguno para que navegue por todas las como tal. La ciudad que tenga parametrizada el proveedor. Si quiero filtrar el NID del proveedor, o sea, ver solamente la cartera de un proveedor, puedo tanto digitarlo como buscarla en la flechita, en el cual tenemos las pantallas de búsqueda, ya sea por identificación, nombre completo, ¿sí? Según indicadores que tenga parametrizado, etc. Y seleccionamos en la flechita como tal. Aquí podemos dar la fecha de corte de cartera, ¿sí? Quiero ver la corte al tal mes, entonces dependiendo si a 31 de agosto tenía la deuda, pero si el pago lo hice en septiembre, pues aquí como en corte no está el pago, pues lógico va a salir la cartera como tal. Tenemos también los filtros de que por fecha de corte de vencimiento, si le damos que sí, y cuando elegimos la fecha, es prácticamente mostrar, o sea, que me muestre toda la cartera, pero los que están vencidos a tal fecha como tal, ¿sí? Entonces como un indicador según como lo quieran verificar en el reporte. También puedo incluir los descuentos financieros para aquellas empresas que lo manejan. Recordemos que en las compras hay un campo donde inicia los descuentos financieros, donde uno coloca y le dice al reporte que lo tenga en cuenta en los saldos. En número interno hay algunas empresas que manejan el tema de esto, de ajustes y salidas valorizadas que llevan a cuentas de proveedores y en esos documentos tienen unos campos de documento interno, entonces quiere que se lo aplique sí o no. Eso es dependiendo de cada empresa cómo lo maneja. Tenemos el tema de la sucursal. Importante la sucursal, para recordarles, en parámetros, contabilidad, tipos de comprobantes, cuando yo creo los tipos de comprobantes en el sistema, yo le enlazo una sucursal como tal, ¿sí? Puedo colocar compras de Villavicencio, compras de Hospitalito, compras así, dependiendo como tal, y yo puedo decirle, oiga, navégame por todos los documentos o tipos que hayan creado según la sucursal que tienen enlazado cada uno, ¿sí? Para poder separar carteras. Fecha, factura, proveedor. Eh, Acá en las compras, normalmente tenemos un tema de las fechas, tanto la fecha del comprobante como la fecha factura, dependiendo como usted quiera ver el- los reportes como tal, que ya la vamos a ver. TRM. Este tema del TRM solamente aplica para este PDF. Es decir, si yo saco una carta, si yo pico acá y saco la cartera en TRM, si no le he colocado dólar, pues la estructura del reporte, como podemos ver acá, tiene un encabezado, tiene un número del documento, el número de la factura, este es del comprobante consecutivo, el número de la factura, fecha de vencimiento, la mora, valor facturado. Como pueden ver, las columnas de TRM salen vacías porque lo que hace el sistema es prácticamente coger los saldos en pesos y dividirlo para poderlo pasar en TRM. Es decir, si yo coloco, por ejemplo, 4.600 pesos y vuelvo a sacar el reporte, él ya tiene un valor en el cual puede hacer esa operación acá en estas dos columnas, como podrán ver, ¿sí? Y te muestra el saldo normal en pesos. Bueno, volvamos a colocar en cero. Mora negativo en cero. Bueno, este es un tema. Vamos a sacar aquí, por ejemplo, este detallado por factura.
Bueno, tenemos en el detallado de factura normal, aquí tenemos el encabezado, tenemos la factura, el número de documento, la fecha, el documento, el plazo, la mora, la fecha, la factura. Una cosa es bueno, en cuanto a la fecha, de fecha con el vencimiento, ¿no? El saldo y pues las edades como tal, de 30, 60, etcétera, etcétera. Como podrán ver aquí, en la parte, si buscamos por aquí, por ejemplo, miremos esta mora. ¿Por qué sale en negativo? Porque todavía no se ha cumplido la fecha de vencimiento. Entonces tenemos menos 66 días todavía antes de que cumpla el vencimiento. Si yo no quiero ver este negativo, pues lo que hacemos es picar acá y decirle al sistema, venga, no me pinte negativo porque por alguna razón no me gusta ver ese negativo en esa columna, ¿sí? Entonces lo que hace el sistema es que todo lo que sea negativo, pues simplemente lo pinta en cero, para no verlo como tal. No vas a cumplir todavía como tal, ¿sí? Bueno, sigamos. Bueno, tenemos el filtro de centro de costos, aquellas empresas que manejan por compras de centro de costos. Bueno, normalmente el sistema Mantis, cuando hacemos las compras para que él navegue por los centros de costos, depende, puede ser por proveedor o por bodega. Bueno, eso es un tema aparte como tal, pero esto es un filtro para poderlo limitar. Esto de solo tesorería aplica para el módulo de causación de gastos. Normalmente en las causaciones de gastos, si ya han visto los videos de causaciones de gastos, en la creación de conceptos hay un indicador donde yo le digo, este concepto aplica para parte de tesorería. Prácticamente es como una clasificación, se podría decir. Aquí. Entonces, mientras abre la pantallita, lo que quiere decir es que muéstrame solamente los saldos de aquellos documentos que están con los conceptos de tesorería. Mira, aquí ya abrió la pantallita y ese este chulito. ¿Sí? Con el fin de que para aquellos departamentos que solamente aplique para ver la cartera de esa parte de concesión de gastos. Si quiero ver los reportes por ordenados por fecha, pues lo aplicamos normal. Bueno, ya empieza aquí el tema de los reportes. Como podemos ver, el detalle de factura ya lo indico ahorita. ¿Sí? También puedo ver agrupado por proveedor, normal. En este caso, pues estoy viendo un solo NET para poder agilizar el video, pero normalmente aquí sale todos los proveedores según agrupados por NI, por nombre, el saldo sin vencer y las edades como está acumulado. Recordemos que este es detallado y este es agrupado, ¿sí? Aquí te muestra detalladamente cada factura de ese proveedor y el otro es acumulado como tal, como lo mostré ahorita como pueden ver. Lógico, como mostraba en PDF, también se muestra en Excel la misma información, ¿sí? Simplificado por proveedor. Son una estructura, varía un poco la estructura del reporte, dependiendo de la necesidad, pues pueden verificarlo. Saldo por proveedor, son puras estructuras diferentes. Número de comprobante, número de la factura, la fecha de vencimiento, la mora. En este caso, por ejemplo, aquí sí le está indicando lo que es el retención, reteica, el abono y el saldo. Como otros reportes no muestran, este sí lo muestran. ¿Sí? Aquí hay unos checks con el fin de que, por ejemplo, aquí ya saqué, este check aplica para esto. ¿Sí? Pero cerramos aquí unas pantallitas. Bueno, vamos a sacarlos en el chulito normal para que vean la diferencia. Aquí podemos ver el documento normal detallado de facturas. Como pueden ver la estructura. Y ahora, si le eches con comprobante interno, lo que pasa es que ese reporte no muestra el consecutivo como tal. Como podrán ver, ya veamos la diferencia. Este es, como lo pueden ver, y miren el siguiente. Le anexo esta columna para ver cuál es el consecutivo que registró esta factura. ¿Sí? Como tal. Última fecha de movimiento de documento, también le aplica el tema que le muestra la fecha. Y aquí en la parte inferior ya viene lo que es el reporte de FT004. Esto es para un tema de reporte del Ministerio de Salud. ¿Qué significa? Bueno, pone aquí en dígitos. Le puedo decir, muéstrame por cuenta de movimiento, por cuenta de 4 dígitos, por cuenta de 6 dígitos y por cuenta de 8 dígitos. Es decir, si saco el reporte,
vamos a ver una estructura que normalmente en la página del ministerio pues se sube con una estructura como tal. Podemos ver una columna de línea de negocio, que es de la estructura, Need ID de acreedor. Este campito, bueno, aquí ya estoy explicando el reporte, pero por ejemplo, antes de seguir, esto navega por otro grupo de cuentas. Recordemos que lo que dije acá arriba era por un grupo de cuentas de proveedores, esto que está resaltado, y esto que está acá navega por otro grupo de cuentas que se llama Provie. Si vamos un momentico, otra vez a la ruta de contabilidad, creación, administración, creación de grupos de cuentas, podemos buscar ese grupo, Provie, el cual yo pinto qué cuentas debe ser específicamente para el reporte. En este caso, pues le tengo aquí parametrizado a estas tres cuentas contables que deben mostrarme la información para estos reportes de acá en la parte inferior. ¿Sí? Como podrán ver, aquí aparecen tres líneas porque este proveedor tiene saldos en esas diferentes cuentas como tal, acumulados. Esto es acumulado. Como lo saqué en movimiento, me muestra cuenta con movimiento. Si yo lo sacaría de pronto a 4 dígitos, pues el sistema te acumula los saldos a la cuenta padre como tal, a 4 dígitos. En este caso me iría a mostrar, si no estoy mal, un momento, aquí está abriendo. Muestran dos cuentas. ¿Por qué muestra dos cuentas? Porque en la de 3, que es esta anterior, hay dos 2335, porque la estoy sacando a 4 dígitos, quiere decir que la acumula y muestra en dos líneas. Aquí me mostraría la 2335 y la 2205. ¿Sí? Entonces le acumula según con los dígitos que estoy colocando. Aquí, bueno, sigamos con la estructura del Excel. Como pueden ver, tiene el tipo ID acreedor. Este dato lo toma del tipo de documento que tiene cada proveedor. Recordemos que el proveedor yo le anexo, le coloco si es cédula, si es NID, etcétera. Pero ese campito se parametriza aquí en parámetros, contabilidad, creación de documentos. Estos son los tipos de documentos que se colocan allá en creación de terceros, por ejemplo, el NID. Aquí donde dice documento alterno, donde se coloca el prefijo y es el que sale allá en el reporte, ¿sí? Porque no muchas veces, bueno, en este caso no hay problema, pero en el caso de la CEP, Seura debe ser SD o bueno, según la estructura, según como lo pide, aquí dice CC, como lo pide allá el Ministerio de Salud. Bueno, tiene el ID creador, este es prácticamente el NID, el dígito de verificación, el nombre, la actividad del acreedor, la actividad económica que tiene enlazado en creación de terceros, ¿sí? Aquí hay un tema de concepto, acreencia y medición posterior. Como podrán ver, en el acumulado por 4 dígitos no sale ninguno, y aquí en el de movimientos sí salen valores como tal. Esto depende de la parametrización en cuentas PUC, contabilidad, creación de cuentas PUC. ¿Sí? Aquí, normalmente a las diferentes cuentas contables, o llámese ya las de proveedores como tal, hay dos campos que es para ese reporte que se llama concepto de creencia y condición posterior, y yo le hice unos indicadores porque el sistema acumula también por este tema que está en la estructura del Excel. Ya aquí viene el tema de las edades, 90 días, 30 días, 60 días, 90, etcétera, etcétera. Viene si tiene valor de ajuste, si es el saldo como tal, el nombre alterno, la cuenta y nombre de la cuenta. Esta es la estructura del reporte como tal. Bueno, sigamos el tema por conceptos. Al tema de por concepto, pues la navegación, en el anterior era por cuentas contables, y en el tema de conceptos, pues ya no es tanto por cuentas, sino por los dos campos que les expliqué de la cuenta PUC, que estamos hablando de la concepto de creencia y concepto medición posterior.
¿sí? Él acumula. En este caso, pues me salen 2 porque si yo detallo un momentico el movimiento del Excel anterior, hay 2 cuentas que le he parametrizado que tienen 1 y tienen 3 acá. Entonces en el reporte que estoy sacando por concepto, pues estos dos los acumula por tener las mismas características, ¿sí? Auditoría de cuentas, según la navegación que le tenemos ahí. Es un reporte con una estructura diferente. Vamos a ver aquí. Voy a cerrar aquí unas pantallitas. Ya abrió. Aquí lo que me dice es que según las cuentas que tengo parametrizadas, cuáles están sin concepto para ir a colocar el output. En este caso puede ir colocado 3 y si esas 3 se las tengo parametrizadas, no habría problema. Es prácticamente una auditoría como tal. Para ver cuáles cuentas me hacen falta colocar en lo que está navegando. Solo contable. También una estructura ya para finalizar. Te muestra el NI, el nombre, la dirección, el documento, la fecha de factura, el plazo, los días de mora, fecha de vencimiento, el saldo y la edad. Prácticamente es una estructura independiente con unos indicadores especiales para tener la información en el Excel y poder trabajar el Excel como tal. ¿Listo? Este sería el ejercicio como tal en cuanto a los reportes de cartera. Muchas gracias.